Mundo Obrero Radio, una voz para la mayoría social. Bienvenidas a una nueva edición de Rebeldes con Causa. Esto es Mundo Obrero Radio, una radio para la mayoría social, colaborativa y comunitaria, que es posible gracias a las aportaciones económicas de nuestros escuchantes y al trabajo de un equipo maravilloso al que pasamos a saludar. Ellos y ellas son Maite Molina, Anabel Segado, Benito Raval, Joaquín El Cura, Roberto López, David Ramírez, Cristóbal Vicente en el control y Ginés Fernández, nuestro director. Saludar también a mi querido compañero en tareas de locución, José María Alfaya, que aunque hoy no está presente en el estudio, muy pronto nos acompañará de nuevo. Recuerden que si desean colaborar económicamente, pueden dirigirse a nuestra página web mundoobreradio.es y seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram. Hoy tenemos un programa muy especial, es el primero sin el misterioso M. Rajoy y nos encontramos libres por fin de las garras de un partido que se encuentra ahora ocupado en su batalla interna. Nos alegramos de que por una vez dirijan su furia destructora hacia ellos mismos y les dedicamos este tema de la vallecana Sound System, Desalojo. Y tantas familias sin casa, stop desahucio por tantas y tantas viviendas vacías. Un desalojo, otra ocupación. Un desalojo, otra ocupación. Donde haya un desalojo, otra ocupación. Derecho a una vivienda, derecho a una pensión. Un desalojo, otra ocupación. Un desalojo, otra ocupación. Donde haya un desalojo, otra ocupación. Es algo normal, lo pone en la Constitución. Hola, buenos días, somos la Vallecana. Veníamos a decirle las verdades a la cara. Cada sucursal hay 1000 familias engañadas. A cada vivienda una patada. ¡Pas! Esta es la que hay, la cosa está muy mala. Tengan más humanidad con la gente necesitada. Ustedes son un monstruo que camina y no se para, que revende las viviendas que ya están hipotecadas. Un desalojo, otra ocupación. Un desalojo, otra ocupación. Donde haya un desalojo, otra ocupación. Derecho a una vivienda, derecho a una pensión. Un desalojo, otra ocupación. Un desalojo. El día 1 de junio, con la victoria de la moción de censura presentada por el Partido Socialista, fue desalojado el gobierno del Partido Popular, una cuestión esperada por una mayoría de la sociedad española. La corrupción, los recortes en derechos y libertades, la represión, en definitiva, las políticas ejercidas desde el gobierno del Partido Popular contra la mayoría social trabajadora y en beneficio de una élite minoritaria, están en el trasfondo de este deseo de cambio. No se privatice ni agua lúdica, derecho a una vivienda sea un derecho real. Un desalojo, otra ocupación. Un desalojo, otra ocupación. Donde haya un desalojo, otra ocupación. Derecho a una vivienda, derecho a una pensión. Un desalojo, otra ocupación. Un desalojo, otra ocupación. Donde haya un desalojo, otra ocupación. Es algo normal, lo pone en la Constitución. Mes y medio después del cambio de gobierno, las cuestiones fundamentales, las reivindicaciones que han movilizado a mujeres, pensionistas, trabajadores y trabajadoras siguen estando ahí. Si bien el gobierno de Pedro Sánchez ha realizado algunos gestos en temas de memoria histórica, sanidad, inmigración, radio, televisión española y hay anuncios de otras medidas sociales, está pendiente la recuperación de derechos perdidos por las políticas neoliberales de la derecha.
En este programa queremos hacer una valoración de estos primeros días del cambio de gobierno y abordar también cuestiones de importancia para los y las trabajadoras. Para ello contamos con la entrevista que nuestro director Ginés Fernández realizó al secretario general del Partido Comunista de España, Enrique Santiago. Llega Mundo Obrero Radio, una radio para la mayoría social. Un medio independiente que cuenta las noticias que no salen en los medios del sistema. Tu aportación hace posible nuestra independencia. Puedes colaborar a través de nuestra página web mundoobreradio.es. Julio es un mes de balance para Mundo Obrero Radio. Hace un año que publicamos el primer programa y por tanto hoy queremos también hacer un balance de la situación actual. Para ello contamos con el secretario general del PC, Enrique Santiago. Buenos días, Enrique. Muy buenos días, un placer estar con vosotros y un cordial saludo a todos los oyentes de Mundo Obrero Radio. Bueno, ha pasado poco más de un mes desde que Pedro Sánchez llegara a la Moncloa, tras ganar en el Parlamento la moción de censura que apoyamos como PCE-EU. ¿Cuáles son los motivos para el apoyo a esta moción? Fundamentalmente el Partido Comunista de España y creo que también Izquierda Unida han antepuesto la necesidad de sacar al Partido Popular del gobierno sobre cualquier otra cuestión. No hay que desde el inicio de esta legislatura Izquierda Unida ha estado proponiendo, trabajando y estableciendo conversaciones con el resto de fuerzas políticas de progreso a través del Grupo Unidos Podemos para que hubiera en España un gobierno de progreso, un gobierno de izquierdas que cerrara definitivamente la época neoliberal, autoritaria y de limitación y recorte de derechos fundamentales del gobierno del Partido Popular. Nosotros creemos que había condiciones para haber efectuado el cambio de gobierno al inicio de esa legislatura. El Partido Socialista no se atrevió, se debatió la opción de un gobierno de progreso y permitir que siguieran saliendo adelante y siguiera gobernando en nuestro país las fuerzas del neoliberalismo. Optó por esa opción en ese momento, con lo cual, cuando ya a consecuencia de las sentencias por corrupción y la degradación absoluta de la vida política española a consecuencia de la corrupción estructural del Partido Popular, el Partido Socialista pues creyó que ya era insostenible el gobierno. Por supuesto, no dejamos pasar la ocasión para anteponer lo fundamental a cualquier otra cosa, y lo fundamental era librar a nuestro pueblo de las perniciosas políticas que tanto dolor, tanta miseria, tanto daño estaban causando, realizadas por el Partido Popular. Ese ha sido el principal motivo para apoyar la moción de censura e insisto, ¿no? El Partido Socialista desgraciadamente le ha regalado a este país 2 años de gobierno del Partido Popular que nos podíamos haber ahorrado todos. Un mes es poco tiempo para valorar en sí la acción de gobierno. El gobierno de Pedro Sánchez ha realizado algunos gestos hacia la izquierda. ¿Cómo se valoran por parte del PC estas acciones? De momento creo que nos encontramos en una actitud del Partido Socialista en el gobierno muy similar a la realizada en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Muchos gestos públicos, fundamentalmente basados en la recuperación de derechos civiles, que evidentemente requieren menos presupuesto esas medidas para ser llevadas a la práctica, pero pocos avances en lo que tiene que ver con la modificación de las políticas económicas y sociales. Nos parece muy preocupante que el Partido Socialista haya renunciado a variar los presupuestos generales del Estado para el 2018 que dejó aprobado el Partido Popular, y nos parece más preocupante todavía que las primeras declaraciones de la ministra de Hacienda fueran para resaltar el apoyo del gobierno, del nuevo gobierno, al techo de gasto y a las normas de la Unión Europea que limitan la inversión pública y la utilización de los impuestos de todos y todas los españoles y españolas
para incrementar el gasto social. Con lo cual, obviamente saludamos y apoyamos pues, medidas como concretas, pues la acogida de refugiados en nuestro país, pero la verdad es que poco más podemos valorar positivamente porque de momento no hemos pasado simplemente de políticas de gestos y anuncios sin mayor concreción. Pues vamos a ello. ¿Tú crees que los problemas y dificultades de las clases populares están asociados a la figura de Mariano Rajoy y, por tanto, condenados a desaparecer con él, o nos encontramos ante algo más? Evidentemente, los problemas de nuestro pueblo, de la clase trabajadora española, tienen que ver, o su principal motivo de esos problemas son las políticas económicas que se ordenan realizar España desde la Unión Europea, que la derecha concreta con total convencimiento y que hasta ahora la socialdemocracia europea pues viene cumpliendo al menos con su misión. No sé si con tanto convencimiento, en algunos sectores evidentemente de la socialdemocracia también se aprecia ese convencimiento, cuando menos y en general pues sumisión a esas políticas y poca voluntad de crear políticas alternativas, es decir, no solamente con desalojar a un gobierno de la derecha acaban todos los problemas, acaban fundamentalmente los problemas estructurales. Es necesario poner en marcha otras políticas, pues una reforma fiscal en primer lugar para que sean las rentas del capital y no las rentas del trabajo en las que descanse el mayor porcentaje de recaudación, unas políticas que puedan sortear las limitaciones del techo de gasto, de la norma de sostenibilidad. Quiero llamar la atención, estamos padeciendo situaciones realmente lamentables en nuestro país. Por ejemplo, lo que está ocurriendo, la gestión económica de los ayuntamientos del cambio, que la inmensa mayoría están teniendo superávit económico, además de estar amortizando la deuda generada por el Partido Popular, fundamentalmente por muchos escándalos de corrupción y su trato de favor a grupos económicos en lugar de a la población. Y sin embargo, esas reglas de gasto, esas normas de equilibrio presupuestario, pues impiden invertir ese superávit presupuestario, ese superávit de recaudación fiscal en gasto social o en creación de empleo. Esto es algo que desde luego no tiene nada que ver con sostenibilidad económica, sino que responde a una determinada opción político-ideológica que nos intentan hacer creer que es algo inevitable. Y evidentemente creemos que eso es lo que los gobiernos de progreso tienen que atajar, tienen que combatir y tienen que buscar fórmulas para que el superávit económico, el superávit fiscal, vaya directamente a mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo, lo cual es absolutamente factible. Lo único que hace falta es voluntad política de hacerlo, porque métodos hay y formas de sortear esas normas que nos impone la Unión Europea y que con tanto beneplácito aplican los neoliberales en nuestro país, pues esas fórmulas también existen. Pues vamos a esas cuestiones. Está el tema de las pensiones, la violencia machista, las reformas laborales, la ley Wert, la explotación laboral, la ley Mordaza. Todas estas cuestiones han sido las que han movilizado la sociedad. ¿Crees que con la actual composición del Parlamento es posible cambio en todas estas cuestiones? Y si es así, ¿cuáles de ellas? Bueno, la actitud de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados y estamos convencidos que también va a ser la actitud general de todo el Grupo Unidos Podemos, con las mareas, con Cataluña en Común, va a ser, en primer lugar, exigirle al Partido Socialista que cumpla lo que apoyó cuando estaba en la oposición. Es decir, todas las reformas legales que se propusieron desde el Grupo de Unidos Podemos, desde las fuerzas del cambio, que el Partido Socialista apoyó. Por ejemplo, dejar sin efecto las reformas laborales del Partido Popular. Nosotros también creemos que hay que dejar sin efecto las reformas laborales realizadas por el gobierno de Rodríguez Zapatero, invertir la reforma fiscal para ir a una fiscalidad más expansiva y una fiscalidad que recaude más tienen, dejar sin efecto la ley Mordaza, dejar sin efecto la reforma del Código Penal del año 2015 que está permitiendo pues estas sanciones penales brutales por el ejercicio de la libertad de expresión, pues a cantantes, a tuiteros, etc.
etcétera, etcétera. Y en general, bueno, pues por ejemplo, acometer un acuerdo que permita la revalorización de las pensiones o poner en marcha políticas efectivas para acabar con la discriminación por cuestión de género en nuestro país y eliminar los techos de cristal. Esas van a ser las primeras reivindicaciones inmediatas que los comunistas de la unidad vamos a hacerle al gobierno del Partido Socialista. Y sería lamentable que el Partido Socialista no estuviera dispuesto a poner todos los medios para aprobar las reformas que defendió cuando estaba en la oposición. Esa va a ser la primera muestra de la real voluntad del gobierno del Partido Socialista, y una vez superada esa prueba, pues efectivamente nos plantearemos seguir avanzando en reformas que mejoren la calidad de vida de nuestro pueblo, que acaben con sus problemas, que garanticen los derechos económicos y sociales y sobre todo que garanticen también los derechos civiles, las libertades públicas, y en todo caso, bueno, pues tendremos que esperar a que el Partido Socialista cumpla con este primer paquete de exigencias, que simplemente es pedirle coherencia con lo que mantuvo mientras que estaba en la oposición. Y aunque ya casi nos has respondido a la última pregunta que queríamos hacerte, era ¿cuáles son las prioridades entonces del PCE ante este nuevo gobierno? Nosotros vamos a continuar organizando a nuestro pueblo en la reivindicación de sus derechos, porque un gobierno es capaz de llevar adelante reformas profundas si no está acompañado de las exigencias populares organizadas. Creemos que uno de los mayores errores en este momento sería pensar que porque ahora hay un partido socialista está en el gobierno del Estado, los ciudadanos, la clase trabajadora, nuestro pueblo en general, ya puede desentenderse de organizarse en la reivindicación de sus derechos. Con lo cual, nuestra primera tarea como Partido Comunista, y así lo hemos acordado en nuestro reciente Comité Central, celebrado el pasado 1 de julio, es reforzar la presencia popular y en la organización del conflicto, en los distintos conflictos sociales, laborales, políticos que existen en nuestro país, permitir que sigan manteniéndose las movilizaciones populares, fundamentalmente las masivas movilizaciones, reclamando la garantía de unas pensiones dignas para todo el mundo, reclamando la eliminación de cualquier discriminación a las mujeres, la eliminación de los techos de cristal en materia salarial, en materia profesional, acompañando también a los sindicatos para que realmente se haga efectivo ese preacuerdo que hay ahora mismo alcanzado para conseguir poner el salario mínimo en nuestro país en 3 años en un mínimo de 1.000 euros al mes por 14 pagas anuales, y garantizar además el mantenimiento de los efectos de los convenios colectivos mientras que se negocian otros nuevos. Es decir, todas esas medidas requieren el acompañamiento popular, un pueblo organizado, y de alguna forma hacer ver a los ciudadanos que la democracia no es echar una papeleta en una urna cada 4 años, que la democracia es organizarse efectivamente y cotidianamente, convertir al pueblo en un actor del cambio y de las transformaciones sociales, garantizando su organización y un nivel de exigencia a los poderes públicos que les impidan caer en la tentación de volver a ejecutar políticas neoliberales. Ese va a ser nuestro trabajo social en este periodo para acompañar las reivindicaciones del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos y de los diputados y diputadas de Izquierda Unida en el Parlamento. Pues muchas gracias, Enrique, por atender la invitación de Mundo Obrero Radio, y lógicamente nos veremos en septiembre en la fiesta del Partido Comunista de España, en la que estaremos allí para hacer un seguimiento y emitir en directo desde la fiesta. Pues muchísimas gracias a Mundo Obrero Radio, que los que puedan disfrutar de unas merecidísimas vacaciones lo hagan, y que en todo caso, pues que todas las personas que nos escuchan, todos los trabajadores y trabajadoras de este país, permanezcan pendientes de las nuevas medidas que adopte este gobierno, y sobre todo que contribuyan a garantizar esa organización popular tan esencial para conseguir que en nuestro país se hagan políticas de progreso, políticas de izquierda. Feliz verano. Feliz verano.
algún lugar, que te falta el aliento y no sabes si avanzarse, que eres consciente, elegiste el camino difícil, el ir contracorriente. También sé que te sientes sola, que hay días de lucha en los que el miedo aflora y te surgen tantas dudas. ¿Servirá de algo lo que hago? Son tan pequeños mis actos, si suenan mis gritos tan bajo, que a veces siento que no cambia nada, que el mundo es una mierda, haga lo que haga, con grandes ideales y tampoco acompañada. ¿Por qué te sacrificas si el resto lo ve chorrada? No, no estás solo, no, si la lucha te acompaña. No, no estás solo, no, lo que te llena el alma. No, no estás sola, no, tus ideas son tus armas. No, y grita, no estás sola, no, no estás sola. Sabes que no estás. Acabamos de escuchar a la increíble Emi Rap y su tema No estás sola, del álbum Bestias y Hortalizas. Hemos pasado los Sanfermines y con ellos el recuerdo del asesinato de Nagore Laffaz, la manada en libertad y un reguero que no cesa de mujeres muertas, agredidas y violadas, que ocupa los medios a diario. Escuchamos a Anabel Segado. Por abrírmelos, gracias por alzar a veces tu voz, aunque sea incómodo. Gracias por tu valentía y por tu arrojo. Sanfermines 2016. Relato de una ignominia perpetrada por 5 hijos sanos del patriarcado. Sanfermines 2018. Relato de una puesta en libertad perpetrada por 2 magistrados del sistema judicial patriarcal. Rabia, impotencia. ¿Se va a liar? ¿Esto es una provocación? Pero aún así, nosotras somos conscientes de la necesidad de una reflexión pensada. La única carta pública de la víctima la coloca en otro sistema solar, tan alejada de las cartas que han sido capaces de escribir esos condenados, liberados, cargados de amenazas y brillando por su ausencia cualquier reflexión o cuestionamiento. Su prisión provisional podría haberse prorrogado hasta los 4 años y medio con nuestra legislación actual, igual que su condena podría ser más del triple de la actual. Los motivos de la prisión provisional es evitar el ataque a los bienes jurídicos de la víctima. Expertas juristas en derechos humanos señalan que el auto reproduce la misma situación que la sentencia condenatoria previa. Caso omiso a los intereses de la víctima y a su palabra. Se pasa por alto toda una argumentación jurídica reforzada, la de prorrogar la prisión, aludiendo que pese a estar la víctima recibiendo amenazas, los acusados viven muy lejos. Se quitan de un plumazo ese peligro hacia los bienes jurídicos de la víctima sin ningún tipo de medida que la proteja. Para absoluta perplejidad, no se les impone la prohibición de salir de su territorio, sino la de no entrar en la Comunidad de Madrid, cárcel donde pretenden que resida ella, que en definitiva es a quien se la prohíbe salir de allí porque en otros puntos corre el riesgo de toparse con sus agresores. La alarma social es 2 veces alegada por sus señorías. La primera para explicar que efectivamente no es un criterio jurídico ni de peso para justificar la permanencia en prisión. La segunda para alegar que la repercusión mediática y su consecuente rechazo social no solo permite cuestionar fundadamente ese hipotético riesgo de reiteración delictiva, sino que además dificultará que puedan desarrollar una vida social normalizada en libertad. Esto quiere decir, señorías, que la alarma social y el rechazo social actúa de inhibidor para delinquir. ¿No será más bien un factor potenciador de la huida y la salida del país? Usar la protesta social como vigía del comportamiento concreto de estos muchachotes, la masa indefinida para justificar su puesta en libertad. Tamaña manipulación de la lucha feminista. Sin lugar a dudas, la provocación es constante. Desgraciadamente hay otra masa definida que pone en evidencia que los agresores, los maltratadores, los violadores que no son condenados por violación, la misoginia, nunca están solos. Estos hijos sanos del patriarcado tienen un entorno que no solo nunca ha admitido la culpabilidad, sino que se ha pronunciado contra la víctima, de modo que para ellos nunca fue difícil hallar redes de apoyo. Mi hermano es inocente, porque uno no se acuesta normal y se levanta delincuente. Ahora ya sabemos qué delincuente es, así que nos queda por reflexionar sobre su normalidad, la normalidad de tantos hijos sanos del patriarcado.
En Sevilla, fiesta de bienvenida en el domicilio de uno de ellos. Días después, un acto público a escasos 100 metros. Intenta explicar por qué la manada anda suelta. Debieron escucharlo, su entorno, esa masa definida que pintó en las paredes al día siguiente: muerte comunistas. Gracias que tenemos la masa indefinida que utilizan para justificar su puesta en libertad, para protegernos de ese entorno que tan y tan difícil les hace desarrollar una vida social normalizada en libertad. Nos falta perspectiva de género y nos sobra porno, escribía una excelente jurista fiscal en un artículo sobre la sentencia. Nos falta vergüenza y nos sobra machismo, añado yo. Revisemos lo normal, porque se hace urgente entonces lo excepcional. Rebeldes con Causa, el magazine de Mundo Obrero Radio para la mayoría social. Disponible en iVoox y en mundoobrero-radio.es. Continuamos con la violencia dirigida a las mujeres. Como ejemplo, en poco más de 48 horas durante el pasado fin de semana y madrugada del lunes, abusaron sexualmente de una niña de 8 años en Málaga, de una mujer en Donostia y se agredió sexualmente a otra mujer y a un menor de 14 años en Elda. En el mismo tiempo, asesinaron a 4 mujeres, 2 en Madrid, una en Asturias y otra en Lepe, con 2 intentos más de asesinato en Lleida y Lugo. Según el balance de criminalidad del primer trimestre de 2018 del Ministerio del Interior, en España se denuncian más de 4 violaciones al día. De todo esto vamos a hablar con la diputada de Izquierda Unida en el Grupo Confederal de Unidos Podemos, Eva García Sempere. Oye, Eva, muchas gracias por atendernos. Bienvenida a Rebeldes con Causa. Mira, quisiéramos hablar contigo de la puesta en libertad de la manada y de cómo interpretas tú esta decisión judicial. ¿Tenemos un problema con el concepto legal de violación? ¿Perdona, con el concepto legal? De violación. Bueno, yo creo que sí, claramente. Se ha visto, no solo en España, ciertamente ha sido un problema general porque es una cuestión estructural, ¿no? Pero ya hay otros países que han avanzado sus legislaciones mucho más efectivamente. O sea, que la ausencia de consentimiento, claro, pueda ser entendido como patente de corso para tomar unas relaciones no consentidas, pues evidentemente eso ya es un problema. Por sacar algo positivo, que no tiene nada positivo, pero por sacar algo positivo de todo ese debate que se ha generado alrededor del hecho de la manada, es que ya empieza a entenderse claramente que hay que delimitar mucho más qué son relaciones consentidas y qué es violación. Y en cualquier caso, violación es todo lo que no se ha consentido expresamente. Oye, Eva, ¿y qué nos puedes contar de las nuevas manadas, de la violación en grupo de mujeres como modo de agresión? Casos como el de Benicàssim, Barcelona o Mazarrón demuestran que lo que pasó en Pamplona no es un hecho anecdótico. Yo aquí se distinguiría 2 cosas y voy a ser a lo mejor quizá un poco crítica. Por una parte, efectivamente, no es nada anecdótico, no creo que las violaciones en general siempre han existido y quizás estemos más predispuestos a escucharlas por fin, ¿no? La sociedad ya se escandaliza quizás más. Pero luego hay una segunda parte que quizás en algún momento habría que valorar los efectos repetitivos que tienen determinados tipos de delito que se convierten en una suerte de broma, algo gracioso, algo que está de moda. Y de hecho se vio hace poco, además corrió mucho por las redes, ¿no? Como chavales muy jóvenes en los institutos incluso empiezan a hablar de ellos mismos como la manada. ¿Por qué? Porque ni siquiera yo creo que no se ha tratado bien informativamente el hecho de la manada. Estamos hablando de gente que ha cometido un delito además muy grave, y se convertía en una suerte de humorada, ¿no? Al final no les ha pasado nada, salía gente que les apoyaba. Yo creo que hay que ser especialmente cuidadoso con eso, porque lo que puede ocurrir
es lo que está ocurriendo ahora mismo, que la gente no le da la importancia que tiene, ve que además han salido, con lo cual tampoco hay mucho problema, y se convierten en bueno, pues una especie casi de rebeldes, ¿no? Y a mí esa parte sí me preocupa muchísimo. Más, o sea, primero el hecho concreto, por supuesto que estén violando mujeres y que se despunte esa violación en grupo, que es todavía, si cabe, más humillante. Y por otra parte, qué clase de valores estamos trasladando a los niños en primer lugar en los institutos y en general a la sociedad. O sea que ahí los medios de comunicación creo que deberían hacer una reflexión muy profunda de cómo están trasladando el tratamiento informativo de este tipo de delitos. Claro, sí, eso de hecho te lo quería preguntar, ¿no? ¿Qué pasa con el tratamiento mediático y que la misma sociedad está dando a esta cuestión, porque entendemos que tiene que ver, ¿no? con lo que está ocurriendo. Oye, pero saltando ya de este tema de la manada, sabemos que desde Izquierda Unida habéis pedido revisar los casos de mujeres que han sido expulsadas de las pruebas para el ejército por lucir tatuajes y también que obligan a usar la falda. ¿Qué nos puedes contar de esta iniciativa? Bueno, pues la verdad es que estamos muy contentas porque antes de que llegaran a contestar y a debatir con respecto a la iniciativa, ya salieron diciendo que se iba a revisar. Lo que queremos ahora ya es la segunda parte de la iniciativa. Claro, el titular es vamos a revisar, esto no puede suceder y no va a ocurrir más. Se va a cambiar la forma de acceso de las mujeres, tanto la cuestión de los tatuajes como los uniformes de gala. Pero igualmente a nosotros la segunda parte es sí, pero ¿qué va a ocurrir con los casos anteriores? Que es lo que nos gustaría saber. Pero yo creo que fue significativo. Nada más salir la denuncia de, por supuesto, la mujer afectada porque la echaran para atrás en las pruebas y llevar la iniciativa, prácticamente al día siguiente se anunció la modificación, ¿no? de ese reglamento. Así que bueno, muy contentas. De todas formas, es una gotita, ¿no? en el mar, pero es que es lo que nos encontramos día a día. Hay una cantidad de reglamentos, normativas que son ya no decimonónicas. Estamos hablando de normativas que pueden venir de hace 300 años y que no se adaptan, ¿no? No ha habido ningún interés. Es increíble, ¿no? 40 años de democracia, ningún interés en ponernos mínimamente en el día de hoy en cuestiones sobre todo relacionadas con las mujeres y el acceso a profesiones, estudios y demás. Claro, pero sí, como bien dices, el simple hecho de plantear esta iniciativa o comenzar con ella ha traído este cambio que yo encuentro también muy positivo. Lo que tenemos que pensar es que hay que hacer muchas más iniciativas de este tipo, ¿no? Sí, claramente. Quizá yo creo que se han hecho siempre por parte de Izquierda Unida, revisando las iniciativas que hemos hecho en otros años, en legislaturas en las que yo no estaba, ciertamente se hacía ese trabajo. Pero quizá la suerte que tenemos los que estamos ahora aquí es que hemos tenido una revolución feminista en los últimos meses y desde luego a partir del 8 de marzo como no habíamos vivido. Y eso te permite saber que la sociedad ha cambiado, o ha cambiado, por lo menos se externaliza mucho más y es más receptivo también incluso el propio gobierno a entender que tiene que asumir esos cambios. Ya es más atractivo, con lo cual hemos tenido esa suerte, ¿no? de poder contar con un clima más favorable a las iniciativas que llevamos, pero desde luego sí, hacen falta muchas más iniciativas. Las iniciativas con perspectiva de género son fundamentales. Hablemos de lo que hablemos, ya podemos estar llevando una iniciativa a fomento o a cultura, pero siempre con la perspectiva de género, porque ha sido la gran damnificada a lo largo de la historia y sí, seguimos teniendo ese eje cultural que hace que se nos olvide y tenemos que seguir machacándonos día a día con tenerlo presente. Oye, y teniendo en cuenta ese sentir social y cómo puede de verdad influir en las decisiones que se toman, háblanos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. ¿Se va a poner en marcha finalmente? Pues el Pacto de Estado es desde luego el animal mitológico favorito del Congreso, porque se habló mucho, se debatió mucho, se trabajó mucho, pero hasta la presente pocos frutos ha dado y nadie lo ha visto. Esperamos que en esta nueva etapa el impulso sea mayor, por lo menos los gestos cara a la galería y lo que se ha ido diciendo por parte del gobierno ha sido desde luego un cambio sustancial respecto a lo que había antes. Tampoco era muy difícil, hay que decirlo, y entendemos que empezará a
a ver ya algunos cambios. El anuncio que ha habido hoy del cambiar la connotación de violación, la definición de violación, creo que es un paso importante. El paso más importante, que es poner recursos sobre la mesa, ya sabemos que ni está ni se lo espera, porque los presupuestos son los mismos que había puesto sobre la mesa el PP, con lo cual sabemos que por ahí no. Pero bueno, quizás sí tenemos más posibilidad de interlocutar y de empujar. Hay muchas iniciativas que están dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género que se pueden poner en marcha y que no dependen de recursos materiales. Bueno, pues si ahora en este año no se pueden poner en marcha todos los fondos necesarios, por lo menos que se empiece ya a trabajar con las propuestas que no requieren dotación económica. Estamos hablando desde formación para los funcionarios, la necesidad de reordenar y de abrir la judicatura a personas que estén formadas específicamente en violencia de género. Entonces, toda esa serie de medidas, bueno, pues vamos a ser optimistas y a creer que ese cambio en el discurso del Partido Socialista que está en el gobierno, pues se puede materializar en ese impulso al Pacto del Estado contra la Violencia de Género y sobre todo y concretamente en todo aquello que tenga que ver en las cosas más urgentes. Claro, nos has comentado un poquito qué iniciativas contempla este pacto, pero a tu juicio, ¿qué elementos podríamos incorporar que no están ahí todavía? Bueno, no como Izquierda Unida, y eso, o sea, lo hablo como diputada dentro del Grupo Confederal, pero específicamente Izquierda Unida, creemos que falta por abordar la cuestión de la prostitución o de la recogida, o sea, la de violencias en general, y nos parece un avance. Pero entendemos que hay violencias muy claras contra la mujer, como es la prostitución, y no está recogida. Y necesitamos hablar de cómo se aborda una de las mayores violencias que sufren las mujeres. Tampoco termina de abordarse la gestación subrogada, que es ahí el eufemismo del año, para hablar de vientres de alquiler. Y tenemos que abordarlo también de manera muy, muy clara, porque de hecho es preocupante que se está instalando un discurso de esconderlo detrás de la libertad. No es que la mujer puede elegir. Bueno, mire usted, no se elige. Cuando no hay posibilidades, esa libertad es ficticia. Y esas dos cuestiones creo que son las principales. Cómo abordamos las dos violencias más graves contra la mujer. En el resto, yo creo que el papel es bueno, se recoge en iniciativas interesantes, ya digo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la relación con los entes judiciales o con la policía, cómo tienen que tratar los casos, cómo se tienen que tratar mediáticamente, y por lo que hablábamos de la manada antes, pues es fundamental, cómo tienen que enfocarse para los medios de comunicación, pero al final es una cuestión que claramente tiene un sesgo de recursos económicos, y eso no se ha resuelto. ¿Cómo y cuánto se va a invertir? Y creo que es uno de los grandes déficits del pacto. Y luego una cuestión que no viene tampoco recogida, pero es algo que queda patente, ¿no? Sigue siendo una ley que solo mira a la víctima. Y la mayor parte de las medidas hay que mirar al agresor. Porque si la víctima es la que le pides que salga de su casa, que deje todo, que se esconda, que es una ley que no va a resolver, no porque no va a la estructura. Es una ley que sigue no culpabilizando, intenta ayudar a la víctima, pero al final no deja de ser la responsable de todo. Y ese cambio de percepción no viene en el pacto en el pacto de Estado, y creo que es fundamental para que empecemos a resolver de manera ya definitiva la violencia estructural contra la mujer. Eva, muchísimas gracias por atendernos. Esperamos tenerte nuevamente en Rebeldes con Causa y que nos sigas contando como parlamentaria qué avances se están haciendo, que yo espero que haya muchos, en todo lo que tenga que ver con la lucha de las mujeres, que como bien dices, a partir del 8 de marzo ha habido un antes y un después. Pues muchas gracias. Mañana presentaremos la ley de lucha contra las violencias machistas, que yo creo que mejora sustancialmente el pacto de Estado, así que espero que en otro día os cuente qué tal avanzamos con esas negociaciones. Muchas gracias, Eva. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Bien, y hasta aquí hemos hablado de violencias machistas, pero nos queda todavía mucho más en este programa. Mundo Obrero Radio, una voz de la mayoría social. Cuando hablamos de mujer, también queremos poner en valor los nombres de aquellas que se alzaron y dejaron su huella en el mundo. Y eso es lo que hace Maite Molina en su espacio Hijas de Calenda.
Bienvenidas a Hijas de Calenda. Empezamos recordando que un 1 de julio de 1984 se abrió en Pamplona la primera casa de acogida para mujeres maltratadas de España y se puso en marcha justo antes de las fiestas de San Fermín de ese año para atender al elevado número de casos de agresiones contra la mujer que ya se producían durante esos días. Sí, 1984. Han pasado 34 años y las mujeres navarras conocen su terreno, y no solo desde que estallara el sonado caso de los violadores de la manada en 2016, pues como vemos, la violencia en las fiestas ya existía. Tenemos que aprender de las feministas navarras, ya que nos están enseñando muchas cosas. Una, que el feminismo es plural. Otra, que el feminismo es territorial, en cuanto a los problemas a los que se enfrenta. Y de ahí su negativa al llamamiento en redes sociales para que las mujeres no acudieran a los Sanfermines como medida de boicot a los violadores. El respeto y la no injerencia entre hermanas es imprescindible. La voz hay que dársela a quien corresponde. Gran lección nos dieron movilizándose vestidas de negro días previos al chupinazo, reclamando unas fiestas libres de violencia machista y luego a disfrutarlas, que para eso son sus fiestas. Hoy nos centramos en las violaciones, porque a las mujeres nos llevan violando desde que existe el patriarcado, como Artemisia Gentileschi, la pintora barroca italiana por excelencia, que nació un 8 de julio de 1597 y que fue violada por su preceptor Agostino Tassi, hecho que la marcó para toda su vida, y que tras sufrir un juicio humillante, pese a demostrarse la violación, tomó la decisión de plasmar los abusos de género en su obra, en la que se detectan rasgos de feminismo y donde se enfrenta firmemente con los tópicos misóginos dominantes de la época. Artemisia se fijó en las mujeres fuertes y las reflejó en dos de sus más famosas pinturas, en Judith decapitando a Holofernes y en Susana y los viejos. En esta última, según cuenta la Biblia, Susana se estaba dando un baño, cuando dos viejos, que además eran jueces, le propusieron cosas deshonestas. Ella rechazó a los babosos y ellos la denunciaron por adulterio. La iban a lapidar, pero el profeta Daniel descubrió el engaño y fueron ellos los que acabaron apedreados. Seguimos con Tura Satana, que nació el 10 de julio de 1938, una actriz inmigrante de origen japonés, criada en los suburbios de Chicago, y cuya historia inspira el personaje de Beatrix Kiddo, de Kill Bill. Tura fue violada por 5 hombres que nunca fueron condenados por la justicia. Durante años entrenó artes marciales y organizó una banda de defensa personal femenina llamada Los Ángeles, todas inmigrantes, que respondían con sus botas y sus cuerpos al machismo nuestro de cada día. Tura fue un mito y un ejemplo. Tendremos que organizarnos las mujeres y entrenarnos cual Tura Satanas en medios de autodefensa, porque como ya saben, la justicia patriarcal no considera violación a la violación. ¿Vamos a seguir siendo agredidas sin responder? Si nos dejan desprotegidas, ¿no es el momento de tener herramientas para impedir ser violadas por ningún macho alfa? Terminamos hoy con la voz de América, con la gran Mercedes Sosa, que el 9 de julio hubiera cumplido 83 años, firme defensora de los derechos humanos. Se afilió al Partido Comunista Argentino en 1950 y tras el golpe de Estado de 1976 fue incluida en listas negras del régimen militar y sus discos fueron prohibidos. Mujeres, hermanas, sigamos siendo tan testarudas como ella e insistamos en cambiar el mundo. Baay maa ngi njëkkee di baalu àq waaye boo jotee bataaxal dina ma fekk ci gaal jëmale Espagne. li ngeen ñu waxoon li ngeen ñu diggoon li ngeen ñu waxoon ñu ngi koy xaar ba taay li ngeen ñu waxoon li ngeen ñu diggoon li ngeen ñu waxoon ñu ngi koy xaar ba taay. da ngeen ma diggoon ne dina am job da ngeen ma diggoon ne dina am job da ngeen ma diggoon ne dina am xëy dëgg man de gisuma fi fokk moo tax ma daw man moo tax ma fàq jël gaal waat ne fii dum fi tàkk dundu fii ci lii tee moo ko gën fu mu yem neex tee moo ko gën journaliste politique dugg jël dugg dik opposant politique dugg jël dugg dik société yu bëri dañu daanu ICS Sonacos dafa kes daanu bés bu nekk rajo yi seeni scandale góor gi ngóor si doomu góor gi dafa graaw li fi xew Sénégal sàcckat reykat ñëpp la ñu baal. li ngeen ñu waxoon li ngeen ñu diggoon li ngeen ñu waxoon ñu ngi koy xaar ba taay li ngeen ñu waxoon li ngeen ñu diggoon li ngeen ñu waxoon ñu ngi koy xaar ba taay. ana liggéey bi ngeen ñu diggoon gisuñu dara ñu ngi koy xaar boobu léegi du yéen yàlla ñu waxoon
di ngeen ñu génne ci ndool waaye tey la gën a metti du lii leen ñu yaakaaroo. Escuchamos el tema Sunugal del rapero senegalés Didier Awadi. En su letra, Didier clama contra el gobierno de su país que fuerza a los jóvenes a arriesgar sus vidas en un viaje incierto al exterior y alude a la corrupción y a la politización de la justicia. La letra de esta canción dice así: me prometieron que tendría trabajo real y esperanzas, pero por ahora nada. Por eso me voy, por eso me subo a esta canoa, jurando no quedarme aquí ni un segundo más. Preferiría morir a vivir en este infierno. Senelec bés bu nekk coupé rek kenn jobatul dama tay coupé rek ndox bi gën a graaw mu ngi nii coupé rek ku fayul benn fan gaay ñëw coupé rek duma politique man duma sànni xeer lu ñëpp xam lay wax lu ñëpp gis seeni tali lampa yi seeni pont waaye nag duñu lekk katu goudron menuisier dafa taabal du ndam dañ ko jox sunu xaalis mu liggéey du ndam njiit tabax tali loolu itam du ndam dañu voté jox ko sunu xaalis kon du ndam askan ay fal yàlla mayewul day abale njiit bu ñu fal da ngay job wala nga abale. li ngeen ñu waxoon li ngeen ñu diggoon li ngeen ñu waxoon ñu ngi koy xaar ba taay li ngeen ñu waxoon li ngeen ñu diggoon li ngeen ñu waxoon ñu ngi koy xaar ba taay baay li ngeen ñu waxoon yoon bi dina metti li ngeen ñu diggoon leeru ma ne dina li egg ngeen ñu waxoon ñu ngi koy xaar ba taay dama sës li ngeen ñu waxoon. Y en breves momentos hablaremos con Vanessa Angustia, senadora de Marea, que subió al barco Lifeline con 234 personas a bordo, al que se le permitió atracar en Malta después de una semana de auténtica agonía en el Mediterráneo. Estamos conectando con Vanessa. Hola. Hola Vanessa, bienvenida. Hola. ¿Me escuchas? Bien, perfecto. Sí, perfectamente. Oye, Vanessa, cuéntanos tu experiencia a bordo de Lifeline. ¿Quiénes estaban en el barco? ¿En qué condiciones? ¿Y por qué estuvo tanto tiempo parado en el mar? Vale. Pues mira, Lifeline rescata a 234 personas de 2 naufragios y a 30 personas que el buque del Alexander Maersk no podía alojar a bordo. El buque Alexander Maersk, que sabéis, sí se le autorizó a lo largo de aquel lunes por la tierra desembarcar en costas italianas, desembarcó en Sicilia. Entonces, ese viernes 22, el barco se queda a la espera de poder recibir un puerto seguro con esas 234 personas rescatadas a bordo. Trabajaban en ese barco personas de las ONGs Lifeline y Sea-Watch alemanas, y ese mismo sábado 24 nosotros recibimos un aviso a través de nuestros coordinadores en el grupo parlamentario del GUE para lanzarnos un mensaje de emergencia. Primero, porque la situación del barco per se era insostenible. No pueden estar 234 personas varadas en el mar necesitando desembarcar, necesitando ayuda en muchos de esos casos médica, y sobre todo es una cuestión humanitaria esencial. No se puede dejar personas varadas en el mar. Recibimos esa llamada, yo en ese momento viajo a Malta ya, y el domingo consigo ya subir al barco. La situación, digo, era insostenible per se, pero además teníamos una previsión de mal tiempo para la noche del martes que ponía en riesgo inmediato la vida de todas esas personas, y el barco, por la necesidad de rescatar a esas 234 personas migrantes que podrían haber perdido su vida en el mar en caso contrario, o podrían haber sido deportadas a un puerto libio que bajo ningún estándar internacional era un puerto seguro, se hacía necesario su desembarque. El barco tenía en ese momento, entre tripulación y huéspedes, quintuplicada su capacidad. El Lifeline es un barco capacitado para 50 personas y estábamos más de 250 personas a bordo. Por lo tanto, la situación se hacía insostenible, y nuestro trabajo desde el primer día fue garantizar, digo, según los estándares internacionales, un puerto seguro para todas esas personas,
intentar, por lo tanto, que a partir de ahí tenga un futuro mejor. Fue difícil, hubo comunicaciones que estuvieron cortadas hasta durante 48 horas por los gobiernos y parece que finalmente, además de la presión no solo mediática, sino de las mediaciones que las personas a bordo estuvimos intentando hacer tanto con el gobierno de Malta como con la Unión Europea, parece que el desbloqueo final, por eso es importante cumplir la ley y por eso es importante entender que esto no es una emergencia humanitaria, sino que es una responsabilidad acoger a las personas migrantes que escapan de los infiernos que les obligan a jugarse la vida en el mar. Parece que lo que finalmente hizo que fuese posible desembarcar en un puerto seguro en Malta fue el ofrecimiento de hasta 8 países confirmado por sus gobiernos de ciudades refugio. ¿Y tú personalmente cómo viviste el estar allí, verlo cara a cara, por decirlo de alguna manera? Porque últimamente nos hemos acostumbrado un poco a que estos temas se tratan quizás como cifras y sin embargo tú estuviste allí con esa... ¿Había niños, por ejemplo? Sí, había niños. Había entre las 234 personas que estaban a bordo con nosotros, con la tripulación, había 77 personas menores y 3 niños muy pequeños, de poquito más de 2 años, de 1 año y 3 meses y un bebé de solo 4 meses. Es duro enfrentarse a esa situación en persona, pero creíamos que era más necesario que nunca, precisamente porque parece que está banalizado, porque parece que estamos reduciendo las vidas a cifras y, sobre todo, era un momento crucial desde el punto de vista político con el nuevo acuerdo de la Unión Europea negociándose, acuerdo que parece que solo va a ser un manual de comportamiento no vinculante, pero al que entendemos que mucha de la extrema derecha se va a agarrar, no solo para no acoger, que es su deber fundamental garantizando los derechos humanos y el derecho fundamental a la vida de las personas, sino además dotando de recursos económicos a quien criminaliza a todas esas personas y a quien está ejerciendo el rescate en el mar, que son, en la mayoría de casos, las ONGs, que dedican su vida a salvar las suyas. Fue duro porque la situación a bordo era dura, la tripulación actuó en todo momento de forma impecable, bajo mi punto de vista, bajo nuestro punto de vista, y por lo tanto la situación a bordo se mantenía estable, pero era precaria desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista de los alimentos a bordo, desde el punto de vista del fuel que llegaba para llegar a puerto, desde el punto de vista de 250 personas hacinadas durante 6 días en un barco sin prácticamente poder moverse, sin ser capaces de dormir en muchos lugares del barco, siquiera en una posición horizontal, con situaciones médicas que requerían estar en tierra. Hubo que hacer una evacuación médica la noche del lunes al martes que estuvimos varadas en el mar y creo que es importante también tener en cuenta el estado psicológico en el que esas personas vienen, no solo por los dramas que han vivido, sino por la inseguridad que generan 6 días varados en el mar sin saber lo que va a ocurrir con sus vidas. Fue duro, pero nos parecía imprescindible estar y, sobre todo, nos parecía imprescindible humanizar la situación para que dejase de ser una cifra o ninguna. Antes de nuestra presencia allí, prácticamente ningún medio de comunicación se había hecho eco en España de lo que estaba ocurriendo a bordo del Lifeline. Por lo tanto, se hacía imprescindible en todos los sentidos que estuviésemos. Afortunadamente pudimos estar y afortunadamente también se consiguió un puerto seguro para los 234 huéspedes que viajaban con nosotros. Oye, Vanessa, aprovechando que te tenemos aquí, queremos que nos ayudes a comprender realmente que, como bien dices, esto no son cifras, que son personas, y sabemos que el Mediterráneo es la mayor fosa común de la historia. ACNUR hace apenas unos días ha denunciado que 1 de cada 7 personas que intentaron cruzar el Mediterráneo murió el pasado mes de junio. ¿A qué responde que tantas personas decidan hacerse al mar en semejantes condiciones en las que con mucha facilidad pueden perder la vida? Pues mirad, para saber por qué todas esas personas se echan al mar y prefieren incluso correr el riesgo de morir que quedarse en el lugar del que proceden, solo hay que escuchar los testimonios a bordo. Estamos hablando evidentemente de países en guerra, de guerras que en muchos casos hemos propiciado desde el norte,
Estamos hablando de expolios de recursos económicos realizados desde el norte, realizados desde los poderes económicos, a los que también defiende esta Unión Europea, que evidentemente ni defiende ciudadanos, ni defiende trabajadores, ni defiende los intereses de las personas de la Unión, sino los económicos. Y para eso, digo, solo haría falta oír testimonios. Madres que se arriesgan a subirse a barcos con sus bebés, personas que han escapado de la esclavitud en Libia, personas que vienen de separarse de sus familias, en muchos casos personas muy jóvenes, puede que la media de edad de ese barco rondase entre los 20 y los 30 años. Estamos hablando de personas muy jóvenes que en muchos casos llevan 4 años separadas de sus países, intentando llegar a un lugar que en este caso es Europa, que les pueda dar un futuro mejor, no a ellos, sino a poder ayudar también a las personas que se quedan en sus países, que han vivido naufragios, que han visto morir a las personas que subían con ellos a esas pateras, a esas embarcaciones precarias, que han sido devueltos a Libia, que han sido esclavos con grilletes, que han sido víctimas de abuso sexual, que han sido víctimas de tráfico de humanos, que han sido obligados a transportar armas movilizadas por el tráfico de armas para seguir alimentando esos conflictos a los que damos la espalda después de haberlos generado. Por lo tanto, esto es de lo que escapan. La situación de impotencia mayor que yo sentí a bordo era no ser capaz de darles la tranquilidad, de no ser capaz de darles, antes de lo que surgió, la confirmación de que íbamos a desembarcar en Europa y que ellos y ellas iban a desembarcar en un puerto seguro. Porque el mayor temor que había no solo en ese barco, sino en todos, y por lo tanto el mayor temor que manifestaban las personas en ese barco era volver a Libia. Y la frase textual más utilizada durante esos días de incertidumbre era: llevamos 10 minutos, tendrás que saltarte alguna pregunta. Wow. Vanessa, hace un momento comentabas que la Unión Europea ha alcanzado un acuerdo de mínimos para hacer frente a la presión migratoria. ¿En qué consiste este acuerdo? Bueno, ese acuerdo se estaba negociando de forma paralela, que nosotros estuviésemos intentando el desembarco, y voy a intentar resumirlo en 6 puntos muy sencillos. Primero, no se hace ninguna referencia en ese acuerdo a lo necesario, que son las vías legales y las vías seguras de acceso a la Unión Europea y las medidas reales y efectivas para apoyar a las personas migrantes o refugiadas que ya están en territorio europeo. Ese acuerdo no hace ninguna referencia a la solución, por tanto sigue creando problemas y sigue creando intereses económicos. Avanza en la externalización. Se ha dotado de 500 millones de euros más el Fondo Fiduciario para África. Las políticas que deberían de ser de cooperación real se están destinando a reforzar las fronteras internas de África, a armar y a entrenar en los controles fronterizos a los cuerpos y fuerzas de seguridad en esas fronteras internas africanas. Recordemos que estamos hablando en muchos casos de dictaduras, de países que no responden a ningún estándar internacional y que por lo tanto incumplen derechos fundamentales y derechos humanos cada día. Se mencionan puntos de desembarque en regiones fuera de la Unión Europea, pero no se nos dice dónde van a estar. Se controlan, además de las fronteras internas, ese acuerdo avanza en el control de las fronteras externas. Frontex, a través de quien la Unión Europea ya externaliza las fronteras de la Unión Europea y le paga, como decíais antes, para que convirtamos el Mediterráneo en la mayor fosa común que pueda haya existido ya en la historia, y el mandato de Frontex es, por lo tanto, que se encargue de más tareas dentro de esas fronteras, entre la frontera sureuropea. Siguen avanzando en los puntos de desembarque fuera de la Unión Europea y además prevén construir más centros fuera de las fronteras de la Unión Europea. Por lo tanto, empezarán a vulnerarse también el derecho de asilo. Esto supondrá devoluciones express, que llaman ellos, nosotros las llamamos devoluciones en caliente porque es como hay que llamarlas, devoluciones sin derecho a recurso y por lo tanto persisten en violar cada día el derecho internacional y el derecho comunitario. Se establece un mecanismo, además, que nos preocupa muchísimo, de financiación flexible para esa externalización y ese control fronterizo, tanto de la frontera sur de Europa como de seguir nutriendo esos fondos para las fronteras internas de la Unión Europea. O sea que, además
de incidir en la vulneración de derechos humanos continua, pasamos de una financiación que hasta ahora, de cierto modo, podíamos controlar porque tenía unos niveles de transparencia que permitían ejercer el control no solo a nivel parlamentario, sino por parte de los Estados miembros, y esta financiación flexible eliminará la posibilidad de que el Parlamento Europeo, que hasta ahora podía hacer control de esas financiaciones, pues se aprueben sin ningún control, sin ningún conocimiento y sin ningún detalle en la información de para qué serán destinados esos fondos, y por lo tanto no sabemos el uso que del dinero de los fondos de la Unión Europea se hará. Y por último, y esto también nos preocupa sobremanera, es un acuerdo que, abriendo la puerta a la elaboración de un código de conducta, criminaliza a las organizaciones que cada día están haciendo lo que los Estados miembros y la Unión Europea no hacen, que es salvar vidas, cumplir el derecho internacional y el derecho comunitario y reforzar la vía de políticas encaminadas hacia los derechos humanos y no hacia las económicas. Por lo tanto, es un acuerdo que a todas luces sigue defendiendo los intereses económicos y empresariales de quien expolia al continente africano y no defiende a las personas. Oye, Vanessa, hemos oído además de la mano de nuestro presidente actual que se habla de la creación de unos centros para inmigrantes dentro de Europa, y claro, no podemos quitarnos de la mente la realidad de los CIES y ejemplos como el de Archidona. ¿De qué nos están hablando cuando mencionan estos centros? Pues están hablando evidentemente de criminalización, están hablando evidentemente de un modelo de CIES, que deberían de ser cerrados, que criminaliza a las personas migrantes intentando convertirlas en delincuentes, pero además no se nos aportan muchísimos datos. Están utilizando eufemismos continuamente, llamándoles centros controlados, llamándoles plataformas regionales de desembarco, pero ni se nos dan garantías de que se cumplen los estándares legislativos, repito, ni comunitarios ni internacionales. Además, no se nos cuenta dónde van a estar. Por lo tanto, como el acuerdo está firmado con las autoridades de Libia, entendemos que vulnerará derechos humanos continuos. Si se hace dentro de nuestras fronteras, ¿cómo no lo van a hacer fuera? Esos centros controlados, esas plataformas regionales de desembarco, en nuestra frontera más próxima, en Túnez, en Marruecos, tenemos continuas denuncias de vulneraciones de derechos. Personas que viven hacinadas, bebés que viven encerrados en celdas, personas con diversidades funcionales a las que no se garantiza el mínimo necesario para acceder en igualdad de condiciones a servicios a otras personas, que se vulneran derechos de personas LGTBI continuamente. Por lo tanto, vamos al mismo modelo fuera de nuestras fronteras, y sobre todo de lo que tratan estos centros controlados es de evitar que las personas lleguen a territorio europeo, hacer detenciones de demandantes en el continente africano, hacer una reducción de garantías humanas, fomentar las devoluciones express fuera del continente europeo, y esas devoluciones express, el riesgo que se corre además con ellas es que personas con derecho a asilo no tengan en esas devoluciones o no tengan, al estar encerradas en esos centros fuera de nuestras fronteras, el derecho a recurso cuando se les niega asilo o se les niega refugio, y por lo tanto lo único que pretende la Unión Europea es ilegalmente reducir el número de personas que llegan a Europa con este derecho. Hablando de la Unión Europea, existe una Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea donde se defiende el carácter universal e indivisible de los derechos humanos. Entonces, en tu opinión, Vanessa, ¿qué es lo que falla aquí? ¿Los refugiados no son personas y por lo tanto no tienen derechos humanos, o es que los derechos no son tales? Pues como cuando hace la Unión Europea, y creo que lo acabas de explicar muy bien, no trata a las personas migrantes como personas, evidentemente se están vulnerando los derechos fundamentales, y por lo tanto los derechos dejan de ser derechos y se convierten en privilegios, según el lugar del mundo en el que hayas nacido o según los intereses económicos, empresariales o de recursos naturales que el norte tenga sobre tu territorio. A eso nos referimos cuando decimos que todas estas políticas van encaminadas a reforzar ese expolio de recursos y a reforzar la criminalización
de las personas migrantes que escapan de guerra, que escapan de hambre, que escapan de cambio climático. Creo que es muy importante decir esto. Greenpeace acaba de dar unos datos escalofriantes al respecto de las temperaturas en Argelia este verano, que en muchos lugares del país alcanzarán los 56 grados. No olvidemos que nuestra responsabilidad y nuestro uso irresponsable del mundo está haciendo que las migraciones por cambio climático aumenten muchísimo en este momento. Por lo tanto, la Unión Europea trata los derechos humanos como privilegios en función de los intereses que en ese momento condicionan el lugar en el que resides, el lugar en el que están, y lo que tenemos es que pelear precisamente por políticas de derechos humanos y no por políticas económicas. Vanessa Angustia, senadora, muchísimas gracias por estar aquí con los Rebeldes con Causa y desde aquí felicitarte por implicarte en primera persona en este tipo de cuestiones. Esperamos tenerte aquí muy pronto otra vez. Muchas gracias. Salud y República. Salud y República. Mundo Obrero Radio. Información sin aditivos espesantes ni colorantes. Continuamos en Mundo Obrero Radio con un rebelde que defiende muchas causas contra viento y marea. Escuchamos el éxodo de Joaquín el Cura. Nuestra sociedad ha cambiado el término derecho por el de suerte y el de privilegio. Encuentras un trabajo, el derecho al trabajo, y sientes que has tenido mucha suerte, sin importar las condiciones que sean. Si te quejas porque el sueldo es de miseria, en el argot popular de mierda, te dices que no te quejes, que menuda suerte has tenido. Otros están peor. Si pides alguna prestación porque tienes derecho, te tratan como si fueras un aprovechado. Y si te conceden la prestación porque evidentemente tienes derecho, eres un privilegiado. Poco a poco los derechos como tales se cuestionan, lo cual provoca que aceptemos que estos derechos puedan desaparecer o cercenarse o limitarse. Una sociedad sin derechos es una sociedad basada en la dictadura, en este caso en la dictadura de los mercados, de los mercaderes. Rapear no es delito. En las cárceles los débiles y los más pobres, ¿o no? En Ginebra los patriotas escondiendo el montón. Van Sofía y Leonor, plebeyo a un lado del cordón. No veo nada que pegue más que monarquía y condón. Contar quién es y qué hace delito. Mira el caso de Baltónica, los hechos me remito. Los pobres hablan ya prisión, se ríen los ricos, libertad de expresión. Díselo a gritos. El bofetón de sopetón de este que vive en Torrejón ha puesto roja la fachada y la corona del Borbón. Avergüéncense por dar cabida a leyes, falsedad i fulminar con el castigo del encierro a la vez. És simple, desobeïm perquè creïm que un canvi és possible. Mos voldrien tenir a tira tots en fila. Resistir com resisteix un nin als carrers de Síria. Insomni quan la realitat avasciga. Hacen falta frases, faltan pintadas. Falta gente que no se agache por nada. Hacen falta ganas para saltar los baches. No sueño con Versace, sino con barricadas. El Estado legitima al heredero de Franco. En tu techo y en el juego siempre gana el banco. Un apoyo proletario de los barrios de Madrid. Piedras de guerrilleras en la guerra civil. Libertad de expresión. Tomando posiciones. Que retumben las prisiones. Los borbones son unos ladrones. Libertad de expresión. Prenen posicions. Que resoni a les presons. Ni jutges, ni fiscals, ni borbons. A la cárcel van los pobres, no la infanta Cristina. Pero medio país le desea guillotina. Escuchamos Los Borbones son unos ladrones, un tema creado por 13 raperos y raperas que recoge las letras condenadas en los casos Valtònyc, Hasél y La Insurgencia por retar la maquinaria judicial mediante la asunción colectiva de las responsabilidades penales, según cuenta la discográfica Propaganda pel Fet. Recuerda cazas de elefantes. Mientras
más aumenta el hambre y no hay justicia que lo cace. Hace falta amor para las oprimidas, hace falta mucho odio para esos genocidas, hace falta acción en contra de empresas nocivas, también carteles combativos en las avenidas. La situació em preocupa bastant, més tinguts és qui sempre hem mantingut a sa casa real. Antisistema és un sistema que condemna un cantant i que defena un assassí d'elefant. Si rapear es delito, chico, no le des al play. Te vendan los ojitos, aquí te robaste al rey. Dentro de muy poquito, y si sigue así la ley, habrá más rappers en España presos que las cárceles de USA. Porque vivimos a golpe, porque apenas si nos dejan quejarnos de la opresión por frases y armas simbólicas. Terminar tras las rejas, una cosa no es simbólica. El pasado día 5 de julio, a iniciativa del Grupo Parlamentario de Compromís y de la plataforma No Somos Delito, tuvo lugar en el Congreso de los Diputados la jornada parlamentaria de debate sobre la Ley de Seguridad Ciudadana, en la que se presentó la propuesta 10 puntos sin mordaza, una iniciativa creada y consensuada por más de 40 organizaciones y colectivos, a la que se han adherido más de 150 entidades sociales, que recoge las 10 medidas básicas para garantizar, entre otros, el derecho a la libertad de expresión, reunión y presunción de inocencia. Todas estas organizaciones participantes han coincidido en que la ley se hizo para evitar las movilizaciones fruto de la crisis y los recortes, y además han dado cifras escandalosas, como que esta ley recauda cada año 3 millones de euros y se calcula más de 300.000 multas al año. Para hablar de todo ello, tenemos con nosotros a Mónica Hidalgo Sánchez, portavoz de la plataforma No Somos Delito. Hola, Mónica. Hola, ¿qué tal? Hola, bienvenida. Oye, cuéntanos, ¿cómo se ha desarrollado esta jornada y cuántas organizaciones han participado? Pues bueno, la jornada del pasado jueves 5 en el Congreso, nuestra valoración es muy positiva, con tanto que ha tenido bastante repercusión mediática. Creemos que a lo mejor el hecho de llevar teatro legislativo al Congreso ha empujado a modificar un poco los estándares de reuniones de organizaciones de la sociedad civil con partidos políticos. Y bueno, nuestra valoración es positiva. La idea era presentar nuestros 10 puntos de mínimos, que son consensuados por varias organizaciones y donde se han adherido ya más de 200 colectivos y cerca de 800 personas, que son unos puntos de mínimos para comenzar a trabajar en una legislación que garantice los derechos fundamentales. Veremos a ver cómo se traduce esto luego en el futuro, pero bueno, confiamos en que se tengan en cuenta. Parece ser que sí que tuvo interés por parte de los partidos políticos que acudieron para por lo menos ser su inicio, ¿no?, de trabajo y tenernos en cuenta la sociedad civil. Hubo muchísimas organizaciones participantes, no todas pudieron hablar porque claro, el tiempo era limitado, pero bueno, dentro de las que pudieron exponer un poco sus exigencias, también su conocimiento, porque son organizaciones que llevan trabajando en la defensa de los derechos humanos en distintos ámbitos mucho tiempo, pues estuvo, por ejemplo, PDLI, estuvo SOS-Racismo, estuvo la Asociación Libre de Abogados, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Defender a quien defiende, Cáritas España, Red Acoge. Bueno, hubo varias de las que pudieron participar. Oye, cuéntanos un poco, háblanos de esos 10 puntos. Sí, bueno, los 10 puntos, como te digo, ya llevábamos tiempo con ellos, los requeríamos relanzar, viendo el nuevo cambio de gobierno, ¿no?, que podía abrir una puerta al diálogo entre el nuevo gobierno y la sociedad civil, y que se tuviera en cuenta pues el trabajo ya realizado y los conocimientos que ya tenemos. Son 10 puntos, como te digo, de mínimos, porque para poder consensuar entre organizaciones tan diferentes muchas veces hay que empezar por los mínimos, pero aún con todo se está desarrollando pues ya con carácter de ley, con texto más legislativo, pero bueno, son básicamente atacar a todos esos artículos de la ley Mordaza que nos están quitando los derechos fundamentales, tanto colectivos como individuales. Por ejemplo, la seguridad jurídica, ¿no?, que con la presunción de veracidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues al final estamos la sociedad con una indefensión jurídica bastante importante. No tenemos garantías jurídicas en muchas ocasiones cuando son ellos, ¿no?, los que tienen la presunción de veracidad, y nuestra defensa se ve muy mermada en este punto. El principio de no igualdad y no discriminación, que creo que consideramos básico, porque sabemos todas que existe
pues limitación de los derechos por razones étnicas tanto en identificaciones como en cacheos. Entonces consideramos que esto también tiene que ser un punto a tratar y a eliminar. La conocida lista negra, ¿no?, de infractores, y pues que ataca un poco incluso hasta la ley de protección de datos, porque al final la ley Mordaza no deja de ser una ley sancionadora, una ley administrativa. Por tanto, tener un registro de sancionadores es como si hubiera, de infractores, perdón, es como si hubiera una lista de personas que han aparcado mal. Entonces entendemos que tiene que ser tratado pues como en lo que es una ley administrativa. Y bueno, nuestra petición es sobre devoluciones en caliente, que no olvidamos que dentro de la ley Mordaza están las devoluciones en caliente, que ya han sido denunciadas por Tribunal de Derechos Humanos Europeo, por la ONU, y aun con todo siguen practicándose, y consideramos que ese tendría que ser incluso el primer punto a eliminar. Y después de haber presentado esta jornada, ¿qué acciones tenéis previstas de ahora en adelante? Bueno, vamos a ver cómo cuaja esta jornada. Entendemos que hasta después del verano no tendremos noticias de ninguno de los partidos políticos participantes. No veremos si cuaja. Uno de los objetivos de la jornada era como no solo que estuviéramos allí y nos escucharan, sino que pudiéramos formar parte de la mesa de trabajo de la futura legislación. O sea, que formemos parte, ¿no?, de esa redacción como sociedad civil, y que representamos pues a la gente, ¿no?, porque tenemos, como he dicho, numerosos colectivos y organizaciones adheridos a los 10 puntos de mínimos, y por tanto consideramos que sí que podríamos tener un papel importante. Veremos a ver qué ocurre, a ver cómo se desarrolla ellos, ¿no?, cómo responden los partidos políticos. Desde luego que nosotras vamos a esperar, no vamos a dar un tiempo, está el verano de por medio, pero vamos a seguir presionando y vamos a seguir exigiendo que esta ley desaparezca, que sea como un mal recuerdo y una mala pesadilla para todas, porque evidentemente la vulneración de derechos fundamentales que estamos sufriendo y la indefensión que tenemos como ciudadanía no puede tener cabida en un Estado maduro y democrático. Mónica, ¿tú ves posible la derogación, o si no, la modificación de la ley en esta legislatura? Bueno, por las expectativas que dieron los partidos políticos participantes, sí que en algunos puntos puede existir consenso para modificar ciertos aspectos de la Ley de Seguridad Ciudadana actual. Evidentemente no todos, porque los consensos o existen discrepancias entre ellos, y para llegar a una mayoría que pueda, pues es una ley orgánica, entonces necesitamos mayoría parlamentaria para poder modificarla. No creo que puedan cambiarse todos los que nosotras nos gustaría que se cambiaran. Ojalá me equivoque, pero tiene posibilidades de que sí que existan modificaciones, pero van a ser, en mi entender, pues bueno, no tan profundas como desearíamos desde No Somos Delito y de las demás organizaciones que estamos trabajando conjuntamente. Bueno, Mónica, yo, mientras sean modificaciones, todavía lo que no me gustaría es que fueran esos retoques que se insinuaban hace poco, porque eso, la propia palabra te indica que es algo muy superficial, ¿no? Esperemos que sí que traiga un cambio. Claro, sí, es lo que esperamos, ¿no? De las propuestas que hay sobre la mesa que presentó el PSOE y el PNV con la legislatura de Rajoy. Nosotros desde No Somos Delito hicimos un análisis profundo jurídico que podéis consultar en nuestra página web, y hicimos artículos denunciando que en realidad lo que se proponía era un maquillaje de cara a la ciudadanía, de cara para obtener un rédito político, pero no era un cambio en profundidad. Esperemos que no se ajusten exclusivamente a esos textos, sino que vayan mucho más allá, porque si no, al final, como dices, tampoco sería una modificación sustancial que podríamos considerar como una ley garantista. Claro. Oye, ¿y qué nos puedes contar de la iniciativa Caravana Abriendo Fronteras? Bueno, pues esa es como ya hemos terminado con No Somos Delito, pues yo tengo que seguir. Caravana Abriendo Frontera, salimos el día 13, el viernes, desde diferentes puntos del Estado, y nos encontraremos todos en Salt, en Girona,
Y bueno, es una iniciativa que surge hace 3 años, compuesta por diferentes colectivos, principalmente colectivos que en aquel momento estaban trabajando con personas migrantes y refugiadas y que hicieron un llamamiento por la situación que ocurría en aquel momento en Grecia, bueno, y que sigue ocurriendo, lo que pasa que ahora está más invisibilizada mediáticamente. Y queríamos ir a denunciar políticamente y a visibilizar la situación de las personas migrantes y refugiadas que estaban llegando a Grecia y con todas las políticas inhumanas de la Unión Europea. Ese fue nuestro primer viaje y el año pasado estuvimos en Melilla visibilizando la situación de menores no acompañados, de los jóvenes que saltan la valla, cómo malviven en el CETI, cómo hay niños, ¿no? Como decía, en las calles, y queríamos visibilizarlo porque ocurría dentro de nuestro Estado y era una vulneración de derechos humanos dentro de nuestro Estado y no tenemos por qué muchas veces irnos mucho más lejos para ver vulneraciones de derechos humanos. Y en esta ocasión, sin saber cómo iba a tener los resultados políticos en Italia, fue en enero cuando decidimos ir a Italia porque desde Caravana entendemos que la frontera sur es España, es Grecia, es Italia y que cada vez por las limitaciones que se están poniendo en diferentes países, las rutas que están tomando estas personas migrantes y refugiadas se vuelven más inseguras, más largas y queríamos denunciar esa situación en Italia, pero ahora aún con más motivo con el gobierno fascista y xenófobo que se ha implantado ahora en Italia y que por desgracia es una deriva de extrema derecha cada vez más extendida en diferentes estados europeos y que la verdad que asusta y queremos ir hasta allí, visibilizar, denunciar, exigir que se cambien estas políticas inhumanas, que por ejemplo no se pueda permitir que un estado impida a un barco atracar con 600 personas migrantes y refugiadas, ya no está a punto de morir ahogadas y las rescatas y no permites que esas personas tengan unos mínimos, ¿no? Y una atención que es lo mínimo que podemos tener como seres humanos. Entonces, esta es la iniciativa y como digo, partimos el día 13, podréis seguir nuestro viaje por nuestras redes sociales. Queremos hacer varias acciones con diferentes colectivos en Italia, manifestándonos y dando visibilidad sobre todo a esta situación que cada vez es más inhumana. Mónica, muchísimas gracias por estar con nosotras en Rebeldes con Causa. Te deseamos toda clase de éxitos para esta nueva aventura con la caravana Abriendo Fronteras y contar contigo nuevamente muy pronto aquí. Vale, pues muchísimas gracias a vosotros y sí, al regreso del viaje os cuento cómo nos ha ido. Hecho. Un abrazo. Vale, un abrazo, muchas gracias. En Mundo Obrero Radio queremos escuchar a quienes nos escuchan. Queremos ser un proyecto que sirva de altavoz para la mayoría social. Te ofrecemos las ondas para que denuncies la injusticia, para que nos cuentes los problemas de tu barrio o municipio. Abrimos un rincón desde el que nuestra audiencia puede ser escuchada. Envíanos un audio que no supere los 30 segundos por WhatsApp o Telegram al número de teléfono 630 199 371 y expresa tu protesta. Haznos saber cuáles son tus demandas y comparte las ondas con Mundo Obrero Radio. Y continuamos con un rebelde incombustible. Él es Benito Raval y estas son sus palabras contra el muro. A la fecha del 9 de julio, 49 mujeres han sido asesinadas. 4 de ellas en 72 horas y de las 4, 2 tenían orden de alejamiento. Según el análisis policial, solo el 0,4% de las denuncias son consideradas de alto o extremo riesgo, lo cual equivale a decir que el 99,6% de las mujeres asesinadas lo han sido porque nadie consideraba que iban a serlo. Escandaliza la falta de responsabilidad de jueces y fiscales que, exentos de culpa, ni siquiera por omisión de ayuda o incluso colaboración con el crimen, pase lo que pase, alegremente emiten condenas contra una madre que se niega a entregar a sus hijos al padre maltratador, contra otra que, desesperada, se aplica un potente pegamento en los labios de la vagina y asegura que ha sido su expareja para ver si así le hacen de una puta vez caso y se lo quitan de en medio.
o la vergonzosa sentencia del juez de la Manada, en cuyo voto particular solo ve jolgorio en una violación, o la condena por homicidio al asesino de Nagore hace 10 años en San Fermín, resultado de la cual este está libre y ejerciendo de psiquiatra. Eso por poner algunos ejemplos. El asunto contrasta con el celo que se pone en proteger la integridad física de Aznar, un genocida, la infanta Cristina, una choriza de lo público, de Rato, un estafador de lo de todos, o del rey emérito, un borracho fascista, al igual que su hijo, ese alto mozalbete recaudador de comisiones saudíes. Pero claro, qué tonto. Se me olvidaba. La mayoría de las mujeres asesinadas eran pobres, o al menos no de clase alta. Y eso también cuenta. Y mucho. Por nuestra parte, nos despedimos y les decimos, como siempre, que nos vemos en las calles y nos escuchamos en mundoobrero radio.es.